Damos gracias al Señor, mis amados hermanos, por esta oportunidad que nos brinda de estudiar su santa y bendita palabra. Hermanos queridos, estamos aquí con una nueva serie de estudios. Esperamos que con el favor de Dios podamos llevar adelante este interesante tema. En esta ocasión, mis hermanos, yo quisiera hablar acerca de la oración en esta primera parte. Y a manera de introducción, tomándonos este espacio, quisiera hablar de la oración desde el punto de vista del Antiguo Testamento y posteriormente en el Nuevo Testamento. Hay ilustraciones claras en la palabra del Señor que nos dan luces de este tema, de este precioso tema, la oración. Yo quisiera que como primera cita bíblica ustedes me puedan acompañar al libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Dice así la santa y bendita palabra de nuestro Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Hermanos, el profeta Isaías nos revela en esta carta, en este libro, que hay que buscar a Jehová mientras éste puede ser hallado y llamarlo entre tanto él esté cercano. En otra versión de Biblia, en la Biblia traducción lenguaje actual, dice lo siguiente. Isaías dijo, ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Hermanos queridos, la oración. Como definición, podemos decir que la oración es conversar con Dios. Todos los creyentes, todas las personas, en algún momento hemos tenido una plática con Dios, una conversación íntima con Dios. Hermanos, a través de la oración nosotros expresamos a Dios nuestras acciones de gracias. Pedimos a Dios en oración que sea Él el que pueda bendecirnos, pueda colmarnos con sus bendiciones. Si hay necesidad, si hay enfermedad, si hay angustia, si hay tristeza, si hay problemas, todas esas cargas en la oración se las transmitimos al Señor. Hermanos, en esta cita bíblica que empezamos leyendo en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, nos muestra que Dios, en su gracia y en su misericordia, está disponible para aquella alma, por aquella persona que le busca. Número uno, esta cita bíblica, este pensamiento nos recoge y nos dan luces de lo siguiente. Hay que buscar a Dios. Número dos, hay que invocarlo mientras pueda ser alcanzado. Dios está allí, hermanos. Dios está allí. Hermanos queridos, hay que buscar a Dios. Hay que buscarlo. Hay que buscar su santa presencia en la oración. El predicador, el hombre más sabio después de Jesús en la tierra, el rey Salomón, en Segunda de Crónicas, si por favor me acompañan con la palabra, vamos al libro de Segunda de Crónicas
Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dios nos habla a través del predicador, el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Perdonaré sus pecados, dice la palabra del Señor, y sanaré su tierra. Hermano, qué expresión máxima hallamos en este versículo de la palabra. Claramente dice Salomón, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Es decir, que la oración atañe aún a los pueblos, no solo a una sola persona en particular, sino a los pueblos. Dios quiere tener comunión con nosotros a través de la oración. Hay quienes en la oración se acercan a Dios con soberbia y hay otros que se acercan humillándose ante su presencia, reconociendo el señorío de Dios, reconociendo la autoridad de Dios. Hermanos, es importante que nosotros tomemos una actitud humilde al momento de expresar nuestras oraciones ante Dios, sin soberbia, sin altivez, sin ningún tipo de arrogancias. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, nos acercamos necesitados de Él, necesitados de su presencia. Debemos ser llenados de su santa presencia. El versículo no queda allí, sino que dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, deja de pecar, deja de pecar, deja de hacer lo malo. Entonces yo iré desde los cielos. ¿De dónde nos escucha Dios? Desde lo más alto, desde los cielos. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos la misericordia de Dios. Vemos su gracia, bendita gracia de Dios. Dios, a través de la oración, a través de esta conversación que nosotros mantenemos con Él, Él nos revela sus propósitos, Él nos revela su voluntad. Hermanos, Dios no quiere la perdición del pecador, sino que éste se arrepienta, deje de pecar, se reconcilie con Él y estén en paz. Hermanos queridos, Dios está dispuesto a perdonar a aquel que se humilla, aquel que reconoce que ha fallado. Y obviamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, provoca en nosotros una acción que es el ser redarguido, el ser convencido de pecado, el saber reconocer que no estamos obrando bien, sino que estamos obrando mal. El Espíritu Santo es una ayuda para el creyente. Otra cita bíblica de un auténtico adorador, dicho por la misma palabra del Señor, un adorador en espíritu y en verdad, como lo fue David. Personalmente, el personaje bíblico que más me impacta, me llena, lo reconozco realmente como un grande en la palabra del Señor, un héroe de la fe. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 55, Salmos capítulo 55. Si todos por favor me acompañan con la ubicación de la cita bíblica. Salmos capítulo 55 y vemos el verso 17. Dice la palabra del Señor,
tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá, oirá mi voz. Miren el ejemplo de David, el rey David. Dice la palabra en este precioso salmo que tarde y mañana, lo que vendría a ser la composición de un día, la mañana y la tarde, y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Es decir, detrás de esa búsqueda insaciable, detrás de esa continua búsqueda a Dios, Dios va a oír la voz de aquel que lo busca en oración. Dios va a responder a las oraciones de aquellos siervos que con humildad, con sencillez de corazón se acercan a Dios. Primero reconociendo que nosotros mismos no valemos nada sin Dios. Reconociendo que por nosotros mismos no nos podemos salvar, no somos nada. Hermanos, reconociendo que tenemos necesidad de Dios más que de cualquier otra cosa. El salmista claramente dice en este precioso verso, tarde y mañana, y aún en mediodía, oraré y clamaré. Es decir, no es que solo expresa al día una oración, sino varias oraciones. Hay una necesidad vital de buscar a Dios. Hermanos, viendo estos ejemplos a través del profeta Isaías, a través del sabio Salomón, a través del rey David, vemos que estos personajes fueron hombres que se dedicaron a la oración. Y podría citar muchos más. Por ejemplo, en el caso de la sierva Ana, una mujer estéril que no podía concebir, dice la palabra del Señor que esta mujer oraba amargamente, suplicando, rogándole a Dios que por favor hiciera en ella un milagro y le pudiera permitir concebir. Vemos el ejemplo de un varón de Dios, como lo fue el profeta Daniel, quien abiertas las ventanas de su habitación, de su recámara, con miras hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día. Hermanos, hay tantos personajes en la palabra del Señor que nos dan muestra, nos dan ejemplo de hombres de oración, ejemplos que nosotros debemos emular, debemos seguir. Hermanos, la oración es una herramienta que está allí para todos nosotros los cristianos. ¿Quieres tener intimidad con Dios? ¿Quieres hallar a Dios? Búscalo en oración. Como decía el salmista, tarde y mañana, y aún en el mediodía, él oraba a Dios. Ahora vamos a ver las ilustraciones en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de la oración en el Nuevo Testamento? Quisiera que por favor me acompañen a la palabra del Señor y vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Qué promesa preciosa encontramos en esta palabra. Hermanos, Cristo Jesús fue un hombre de oración. Nos dio con el ejemplo muestras de qué es ser un hombre de oración. Por eso, hermanos,
siempre recalco en las diferentes enseñanzas que Dios me ha permitido compartir, que aún la mejor enseñanza, la mejor prédica que uno puede expresar es con el ejemplo. El ejemplo es la mejor prédica, la mejor enseñanza que nosotros podamos dar a los demás. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Si por favor me acompañan a la palabra del Señor. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Respecto a una parábola que expresó el Señor Jesucristo, la parábola de la viuda y el juez injusto, dice en el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esta parábola, hermanos, ustedes saben, trata de una viuda que constantemente iba al despacho de un juez para que éste le haga justicia. Tanto fueron sus ruegos y sus súplicas, su insistencia, que este juez, antes de que se le acabara su paciencia, le hizo justicia. Es decir, hermanos, que el Señor Jesucristo ilustra, ¿verdad? A través de esta parábola, de este ejemplo, la necesidad de orar, la necesidad continua de orar, como en el caso de esta viuda. Hay que ser constantes en la oración, no ser hombres y mujeres que solo oremos por temporadas. Quien les habla personalmente expresa esta enseñanza porque también en mí hay una necesidad de buscar a Dios a través de la oración. Hermanos, qué precioso es que cuando uno ora, Dios te responde, porque oramos con fe, creyendo, convencidos en que hay un Dios vivo, un Dios real, que hace posible lo imposible. Que aquello que nosotros expresamos en la oración, Dios después nos puede presenciar, nos permite presenciar aquello que le pedimos en la intimidad de una oración. Hermanos, la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, siguiendo este interesante tema, la oración. Nuevamente, el Señor nos habla. En Mateo capítulo 26, versículo 41, dice así el Señor Jesucristo cuando estaba orando él en el Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero esta carne es débil. Yo quisiera citarlo en la versión Dios habla hoy. Este mismo texto bíblico se lee así, versículo 41. Manténganse despiertos, es decir, nosotros debemos estar velando y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Hermanos queridos, la oración aún nos libra de las tentaciones. Las tentaciones están a vista y paciencia de todos los creyentes. Sabemos que uno es el tentador, el enemigo, que no va a escatimar ningún esfuerzo para hacer caer a los cristianos, porque si hay un blanco para su tiro, son todos los creyentes, son todos los cristianos. Porque usted sabrá, hermano, que aquel que está enredado en las cosas de este mundo, aquel que está siendo presa de los vicios, de las cosas malas, el diablo a la final los tiene amaniatados, los tiene de su lado. Pero blanco para su tiro somos nosotros los cristianos. Él no va a escatimar esfuerzo para hacernos caer. Es por eso la importancia de la oración. Si usted se mantiene alerta, velando y orando, va a ser libre de las tentaciones.
Dice la palabra del Señor a través del apóstol Juan. Juan capítulo 16, versículo 24. Juan capítulo 16, versículo 24. Dice así la santa y bendita palabra de nuestro Señor. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, si bien es cierto en las oraciones nosotros muchas veces expresamos acciones de gracia y agradecidos estamos con Dios porque Dios nos bendice. Todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. Gracias a Dios. Es cierto que nosotros hemos imprimido un esfuerzo en todas las cosas que nos hemos propuesto. Pero de Dios viene todo, de Dios viene la sabiduría, de Dios viene el conocimiento, de Dios viene la inteligencia, de Dios viene toda la prosperidad que nosotros podamos percibir, sea esta prosperidad material o la más importante que la espiritual. Dios nos permite a nosotros gozar de buena salud, Dios nos da el trabajo, Dios nos da la luz del día, la oscuridad de la noche, Dios nos da todo, hermanos. Y aún la palabra del Señor nos dice que si pedimos en su nombre, vamos a recibir. Vamos a recibir en el nombre de Jesús toda necesidad, toda carencia que podamos nosotros tener. En el nombre de Jesús nos será resuelta. Dios nos va a prosperar. Dios nos va a abrir los cielos para sus bendiciones. Dios es aquel que abre aquella puerta que ningún hombre puede cerrar y es aquel que cierra esa puerta que ningún hombre podrá abrir. De Dios viene todo. Seamos agradecidos, hermanos. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, si por favor me acompañan a la palabra del Señor en la primera carta a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. En este corto versículo, el apóstol Pablo nos aconseja a todos nosotros los creyentes, orar sin cesar. Oremos, oremos, hermanos. Pidámosle a Dios en oración. Expresémosle a Dios lo que muchas veces nosotros guardamos en nuestro corazón. No tenemos la suficiente confianza de expresárselo a otro hombre. En la intimidad de la oración, abra su corazón a Dios. Créale a Dios y Dios hará. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. Dice así la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, hermanos. Orando en todo tiempo. Levántese por las mañanas y pídale a Dios. Reconózcale en las primeras horas de sus labores todo lo bueno que es Dios, cómo Dios lo ha bendecido y cómo usted se siente agradecido por esas bendiciones. Hermanos, es importante que nosotros nos entreguemos a Dios en oración, orándole en el Espíritu a Dios, suplicando, rogando, hermanos. Por último, hermanos, quiero cerrar con unas citas bíblicas en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Pedid
y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice el apóstol Santiago. Y es que precisamente muchas veces eso pasa, hermanos. Desaprovechamos la oración. Aún en las pocas veces que nosotros oramos por cosas que realmente son banales, cosas sin sentido. Oramos por cosas materiales que a la final van a perecer. Hermanos, más importante que lo material es lo espiritual. Es la condición en la que tú te halles delante de Dios. En la oración, hermanos, es el tiempo preciso para reconocer las bondades de Dios, todo lo que es Dios, todo lo que representa a Dios en tu vida. Claro que sí. Pero también, hermanos, es la oportunidad precisa para pedirle perdón por vuestras faltas, por vuestros errores, por vuestros pecados. Hermanos, cierto es que a los hombres nosotros podamos engañarlos. De hecho, engañamos a los hombres con apariencias, con fingimientos, pero Dios no, hermanos. Hermanos, como dice esa alabanza, ¿no? Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. En efecto, hermanos, en la intimidad de la oración, sin fingimientos, sin doble cara, sin hipocresía, sin ningún tipo de cinismo, hermano, es el momento preciso de abrir nuestros corazones, de orarle a Dios, pedirle perdón si hemos fallado, si hemos pecado en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y aún en nuestros dichos, en nuestras acciones. Todo el Señor lo escudriña, todo Él lo estudia. Al Señor nosotros no lo podemos engañar. Hermanos queridos, no desaproveche el tiempo en la oración. Dice el mismo apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y él será dada. Hermanos, ore con sabiduría, ore en el Espíritu, sabiendo que Dios conoce nuestras necesidades sin que nosotros abramos nuestra boca y las expresemos. Dios las conoce. No pidamos cosas que son banales, cosas sin sentidos. Hermanos, como cristianos que tenemos la mente de Cristo, oremos en el Espíritu, pidiendo cosas que realmente sean de provecho espiritual, puedan saciar cualquier necesidad que realmente nosotros podamos tener. Hermanos, para terminar, dice el libro de Santiago capítulo 5, versículos 15 y 16. Con esta cita cierro. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, cierro con este pensamiento del apóstol Santiago. Ciertamente la oración del justo puede mucho. Hemos visto que a través de la oración muchos enfermos han sido sanados, muchos endemoniados han sido liberados, muchas necesidades y carencias han sido suplidas por Dios. Hermanos, pero también en la oración nosotros debemos expresar perdón, pedir perdón a Dios por nuestras ofensas, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades y aún por nuestras rebeliones contra Él.
Es el momento en que nosotros podamos estar en paz con Dios, hermanos. Espero que esta enseñanza abone a tu vida espiritual, que podamos entender realmente el significado de lo que es la oración. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos pronto.